caminar del equipo pastoral. Hoy conoceremos a la hermana Josefina Gómez, quien nos cuenta que a sus 50 años le dieron la noticia de que tendría una nueva misión en Panamá. Un sueño hecho realidad para ella porque desde que empezó su vocación quería conocer los países de Latinoamérica. Nos cuenta que en Chilibre ha encontrado muchas realidades con la parroquia Santa Cruz. Conozcámosla. Yo llegué a Panamá el 2007, el 29 de noviembre. Tengo que decir que yo de joven había deseado venir a Latinoamérica, pero la generación anterior a mí vinieron muy abundantemente y cuando llegó mi generación ya no, porque ya se abrió el juniorado en Colombia, el noviciado, y empezó a haber muchas vocaciones de acá, de Latinoamérica, y entonces, bueno, nosotros nos quedamos en nuestra tierra. Y después, bueno, pasé mi vida en España y también estuve un tiempito en África, y cuando regresé de África me propusieron venir a Panamá, el año 96. Y bueno, yo en África no me había encontrado bien de salud por las enfermedades endémicas de África, y me daba un poquito de miedo, pero no dije nada, lo pensé, pero los superiores pensaron que no, que mejor que no me viniera yo. Y me quedé en España un tiempo más. Y luego me lo propusieron cuando ya tenía más de 50 años, y entonces me pareció que era un disparate. ¿Y ya dónde voy yo ya con más de 50 años a empezar en otro continente? Y patatín, patatán. Bueno, no, total que me vine porque me lo pidieron y tenía esa duda, pero me vine y gracias a Dios, bueno, porque fue muy bonito llegar acá. Siempre cuando llegas a un continente nuevo te impresiona muchísimo lo que ves, ¿no? Y me impresionó cantidad, pues la frondosidad de Panamá es inmensa, y eso me llenó mucho. Y luego la vida de las comunidades, recuerdo que en diciembre las primeras experiencias, iba por ahí con Argelia para todo sitio, íbamos a las posadas. Eso me llamó mucho la atención, la alegría de los niños, la participación en las posadas. Recuerdo la patronal de Nuevo México como tanta gente joven participando. Y bueno, y después también la visita a las comunidades del lago y la vida en la comunidad era también una vida muy bonita, porque se vivía en una casita pequeña. Yo siempre había vivido en conventos grandes, y entonces, bueno, aunque no es tan pequeña, pero me parecía, porque eran espacios mucho más grandes donde había vivido todo el noviciado, toda la vida religiosa. Y luego me llamó mucho la atención, me impactó muchísimo las reuniones que teníamos, el encuentro, y también las reuniones en la comunidad. Los comentarios del Evangelio de Nieves me llamaban mucho la atención, tenía unas luces que a mí me ayudaban bastante, y Patricio también, claro, y las otras hermanas, Argelia. Es decir, me gustaba mucho ese encuentro semanal que teníamos con la palabra, y luego la continuación del mismo encuentro en los consejos. Toda la semana dábamos vueltas sobre el Evangelio, sobre las realidades que se vivían en las comunidades, y eso pues me pareció muy enriquecedor. Y la experiencia de fe que yo recibía cuando visitaba las comunidades. Tengo el recuerdo siempre de Nieves nos mandó donde una señora que estaban pasando una situación familiar de las que a veces se presentan difícil, del esposo enfermo, ella había tenido un accidente, es decir, una situación de mucha necesidad. Y cuando llegamos, pues resulta que llegamos, saludamos y le preguntamos a la señora cómo se encontraba. Pero con toda su alma nos soltó, bendecida de Dios. Yo apenas llevaba una semana acá en Panamá, y yo viendo todo aquello decía, caramba, y esa alegría de esa persona hasta el día de hoy me hace bien recordar aquel momento, ¿no? En Europa hay
hay mucho escepticismo, y descubrir la fe del pueblo latinoamericano para mí fue una confirmación, una alegría, una experiencia muy grande hasta el día de hoy, ¿no? La última experiencia que tengo fue de ayer, de un funeral, donde los jóvenes expresaban su fe, su confianza, y era una cosa... entonces eso siempre me ha impresionado mucho, esa fe del pueblo latinoamericano, esa confianza en Dios, y por ende todo eso, el fruto de todo eso es una alegría y una esperanza, cosas que en Europa ha quedado como más, hay menos conformidad con la vida, hay menos satisfacción, menos en lo sencillo, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, sí, ha sido una experiencia muy hermosa, estoy muy agradecida a Dios de este tiempo que he pasado acá, aunque ya me parecía a mí que después de los 50 años que iba a hacer yo por ahí, y no es que yo haya hecho, es que he recibido y he aprendido y bueno, y he sido feliz todo este tiempo y pues eso, que también me sorprendió el tipo de parroquia, claro que sí, muchísimo el tipo de parroquia, que preguntaba dónde está la parroquia de la Santa Cruz y dónde está si no hay un sitio, esa descentralidad, que no hay un lugar de culto donde todo el mundo va a misa de 8, a misa de 9, a misa de 10, yo me parecía eso sorprendente, ¿no? Como cada comunidad tenía su equipo y tenía su comunidad que celebraba cada semana el Día del Señor. Y bueno, eso también fue tremendo, y tantas cosas que he aprendido y que si Dios me da vida, algo más seguiré aprendiendo también.